Entonces empezamos. Hemos visto hasta el momento todos los fármacos que inhiben síntesis de pared, fármacos que van a ir a lesionar o afectar lo que son las membranas. Ahí está, ¿no? Hemos visto lo de las membranas biológicas, que hay antimicrobianos que afectan su función, pero no inhiben, ¿no? Hemos visto los antifúngicos, que su blanco es el ergosterol, y de los fosfolípidos, de las polimixinas, los fosfolípidos que son antibacterianos. Eso también habíamos visto. Y esto se va mejorando, ¿no? O sea, aquí hemos dicho, estos van a ir a actuar, el blanco de los antifúngicos, hemos dicho que básicamente es el anosterol, ¿no? Pero obviamente van a inhibir al ergosterol. Y eso también lo habíamos comentado en la clase práctica. Ahora, con respecto a los antibacterianos, las polimixinas, tenemos la polimixina B y la colistina, y que ataca los fosfolípidos, ¿no? Hemos visto esto. Y hemos visto si tienen o no efectos colaterales, y hemos dicho que sí. ¿Por qué? Porque hay mucha similitud de estos, tanto antifúngicos como antibacterianos, similitud de estructuras antifúngicas con las humanas, y de si los antibacterianos atacan sobre los fosfolípidos, nosotros también tenemos fosfolípidos, por lo tanto, sí pueden haber muchos efectos colaterales, ¿no? Y aquí también habíamos dicho cuál es el antimicrobiano que actúa o es más efectivo sobre bacterias gram negativas, y habíamos visto que las polimixinas son mucho más activas sobre las bacterias gram negativas en virtud a que tienen una doble membrana, ¿no? Ahora vamos a ver desde este momento fármacos que inhiben la síntesis de proteínas. Y aquí vamos a enfatizar que son fármacos exclusivamente antibacterianos, ¿no? Son exclusivamente antibacterianos, algo que tenemos que poner mucha atención. Hemos visto que los antimicrobianos que van a inhibir o que van a ser utilizados contra las bacterias y que inhiben síntesis de proteínas, lo pueden hacer en sus dos subunidades, la subunidad 30S, en los cuales nosotros identificamos a los aminoglucósidos y las tetraciclinas, y sobre la subunidad 50S tenemos a las glincosamidas, el cloranfenicol y los macrólidos, ¿no? Y eso también les había traído para que ustedes puedan recordar, digamos, algunos acrónimos, o sea, memotécnicos, para que ustedes se vayan familiarizando con este tipo de antibióticos. Y era, ¿no? Climateamo, C de cloranfenicol, Li de lincosamidas, Ma de macrólidos, T de tetraciclinas y Amo de aminoglucósidos. También tendríamos que recordar que la síntesis proteica tiene tres fases de síntesis, ¿no? La fase de inicio, la fase de elongación y la fase de terminación. En la fase de inicio hemos visto que el ribosoma se encuentra disociado y que el ARN mensajero llega a la subunidad 30S. Y la síntesis siempre va a comenzar con la metionina, cuyo codón de inicio es por lo tanto, es el AUG, ¿no? Entonces ahí estamos. Por otro lado, en la fase de elongación, vamos a ver que existen tres subfases: la fase de reconocimiento, la fase de transferencia y la fase de translocación. Entonces vamos a ver qué hacen estos antibióticos para inhibir la síntesis. Hemos dicho, ¿no? Recordando nuevamente, en la subunidad 30S actúan los aminoglucósidos y las tetraciclinas, y sobre la 50S las glincosamidas, el cloranfenicol y los macrólidos. En la fase de inicio sabemos que el primer RNA de transferencia que porta al primer aminoácido llega al sitio P, ¿no? Y se va a unir al codón correspondiente, a la AUG. Entonces,
esta fase de inicio es bloqueada por los aminoglucósidos. Los aminoglucósidos se van a ir a unir de manera irreversible sobre el codón AUG, haciendo que el marco de lectura se desplace en un lugar. Por lo tanto, sí va a haber síntesis de proteínas porque el sitio aminoácido sigue libre y van a entrar nomás los aminoácidos correspondientes a todo lo que es el ARN mensajero hasta el stop. Pero ¿cuál es la diferencia? Que se va a ir a sintetizar una proteína anormal. ¿Por qué se sintetiza una proteína anormal? Porque es una proteína que no ha comenzado con la metionina. Por lo tanto, cualquier proteína que no comience con la metionina va a ser anormal, una proteína, en otras palabras, inservible. Si es una proteína inservible, entonces el efecto antibacteriano de los aminoglucósidos realmente es bactericida, porque si ustedes saben, las proteínas son moléculas de vida. Y si una proteína es inservible, entonces no va a poder ser utilizada por la bacteria, ¿no? Entonces el efecto, y nótese, chicos, vamos a ver más adelante que estos otros fármacos que inhiben la síntesis de proteínas en la fase de elongación, toditos son bacteriostáticos. El único, por eso está aquí inclusive separado. Aquí arriba son los aminoglucósidos y en la fase de inicio, ¿ya? Se une al sitio peptidil naciente, ¿no? Entonces el efecto es desastroso para la bacteria y además lo hace de manera irreversible. Inclusive, en algunas ocasiones se ha visto que los aminoglucósidos pueden inducir a que hay un cambio, o sea, como se unen de manera irreversible, puede ser que la composición química haga que una de las bases del triplete pueda ser modificada, ¿no? Pero eso es en algunas ocasiones. Pero el efecto antibacteriano básico es que se une al triplete AUG de manera irreversible. La fase de elongación, como les decía, tiene 3 subfases: la reconocimiento, transferencia y translocación. En esta fase y en la subfase de reconocimiento actúan las tetraciclinas y también en el sitio aminoácido, impidiendo que ingrese el segundo RNA de transferencia. Pero sin embargo, este bloqueo es temporario. Dejamos de tomar por algún tiempo la tetraciclina, entonces la síntesis proteica se puede volver a reanudar. Por lo tanto, vamos a decir que las tetraciclinas tienen efecto bacteriostático. Muy bien. Y actúan sobre la subunidad 30S, por eso es T de tetraciclina y TAMO de aminoglucósido, ¿ya? A partir de este momento vamos a ver fármacos que inhiben la síntesis proteica sobre la subunidad 50S. ¿Y cuáles son? Tenemos aquí la subfase de transferencia, que consistía en que el aminoácido que está en el sitio P sea, como su nombre lo dice, transferido al sitio A. Y esto lo hace una enzima. La enzima se llama peptidiltransferasa. Entonces, ¿qué antibióticos actúan sobre esa enzima? La bloquean las lincosamidas y el cloranfenicol, ¿no? Entonces, aquí bloquea. Y por lo tanto, no se forma el enlace peptídico. Pero estos bloqueos en esta fase de elongación son bloqueos transitorios, o sea, no son que se unen definitivamente como lo hacen los aminoglucósidos, ¿ya? Y luego vienen los macrólidos. Sabemos que el ribosoma se debe de mover en un lugar, ¿no es cierto? Tiene que irse, en este sentido se mueve el ribosoma. Entonces los macrólidos ponen un bloqueo también temporal y evitan el movimiento del ribosoma. Evidentemente aquí puede entrar, como está libre el sitio P, puede ir, pero se queda ahí la síntesis, ¿no? Entonces, si dejamos de tomar algún rato el macrólido, esta síntesis se reanuda.
Vale decir que todos estos antimicrobianos que están descritos aquí abajo y que actúan en la fase de elongación son fármacos bacteriostáticos, ¿ya? No nos olvidemos, entonces, todos estos tres de aquí actúan sobre la subunidad 50S y estos dos sobre la 30S. Muy bien. Hablemos de que hemos dicho que los aminoglucósidos son toda una familia, ¿no? Entonces, hablemos un poquito acerca en un primer momento de su estructura. ¿Por qué se llaman aminoglucósidos? Entonces, aquí vamos a decir que, aunque ustedes no lo crean, la estructura de los aminoglucósidos son azúcares complejos unidos por enlaces glucosídicos, ¿ya? Y en los que además podemos ver a grupos amino, como ustedes ven acá. Estos son grupos amino. Y ahí están los grupos amino. Hay algunos que tienen grupos oxidrilos que interactúan, ¿ya? Entonces, ¿por qué se viene llamando aminoglucósido, chicos? ¿Por qué se llama aminoglucósido? ¿Tienen azúcares complejos? ¿Tienen azúcares? Sí, porque están formados de azúcares complejos. A ver, vamos a pedir, no sé, hay personas que no se dan cuenta de que estamos en clases y dejan su micrófono, que no puedo visualizar quién es la persona que tiene su micrófono activado. Por favor, ¿me podrían ayudar a ubicar a esa persona? Juan Sí, Carlos. soy Juan Carlos Negrete, doctora. Ay, gracias. Ya. Entonces ahí vamos a tener a los aminoglucósidos. Entonces, ya saben, esta es la glucosa. Ya no se olviden. De ahí el nombre de aminoglucósido. Son azúcares que tienen además grupos aminos, amino, y tienen glúcidos, o sea, la glucosa en realidad, ¿no? Y ahí está aminoglucósido. Ahora, ¿cuál es el mecanismo de acción? Volvemos a recapitular, perdón. ¿Cuál es el mecanismo de acción? Hemos dicho que se van a ir, una cosa que no les había comentado, es que los aminoglucósidos para ir a actuar siempre tienen que tener un receptor. Todos los antibióticos, chicos, tienen que tener un receptor, porque de lo contrario no podrían interactuar con la estructura a la cual van a ir a inhibir su síntesis o interrumpir su síntesis, ¿no? Inhibir o interrumpir la síntesis, o pueden ir a destruir esa estructura. Para que el antimicrobiano actúe siempre, siempre, siempre debe existir un receptor para el antibiótico. Como en el caso de las penicilinas y de todos los betalactámicos, el sitio de unión es una A. ¿Cuál es la unión de las penicilinas, cefalosporinas, carbapenemas? Un anillo betalactámico. No. Bueno, por parte del antibiótico sí, pero estoy hablando del receptor, ¿no? ¿Es PVP, doctora? Sí, evidentemente es la PVP. Entonces la PVP, por eso se llama proteína fijadora de penicilina, ¿no? Ese es el receptor que busca la penicilina para unirse. En cambio, los aminoglucósidos habían tenido una proteína que se llama S12 y que se encuentra en, obviamente, la subunidad 30S. Entonces, hay un receptor para el aminoglucósido, pero inclusive antes, si estoy haciendo un dibujito tal vez equivocado, en esta subunidad 30S, en esta parte tendría que haber ese receptor y de ahí el aminoglucósido se une de manera irreversible en el sitio P, ¿no es cierto? Entonces hay una proteína receptora que se llama S12 en la subunidad 30S del ribosoma y bloquea la formación del complejo de iniciación porque se está uniendo al sitio P. Este es el complejo de iniciación. Se llama así porque es
el ribosoma en su subunidad 30S con el ARN mensajero y viene el ARN de transferencia portando el anticodón y está trayendo al primer aminoácido. Por eso es que se llama complejo de iniciación. Por lo tanto, se produce un desplazamiento del marco de lectura y hay una lectura errónea del mensaje genético, del código genético, y el producto va a ser una proteína totalmente defectuosa, inservible. Y por eso su efecto, como ustedes ven acá, es bactericida, ¿no? ¿Cuáles son los aminoglucósidos? Los aminoglucósidos son varios. Y aquí ustedes van a ver este icono que está de otra forma, otro color, todo, porque es el más utilizado en odontología. Los aminoglucósidos son los siguientes. Tenemos a la streptomicina, a la gentamicina, a la amikacina, kanamicina, neomicina, tobramicina y la cisomicina, ¿ya? Esos son los aminoglucósidos. Aquí también podemos utilizar un memotécnico que puede servirles como decir, gente nueva viene a mi casa. Gente nueva viene a mi casa. Gente tendría que ser de gentamicina, nueva de neomicina, ami de amikacina y casa kanamicina. Y ahí después el resto ya podemos nosotros memorizarlo. La streptomicina, tobramicina, cisomicina, ¿ya? Entonces, ¿qué efecto tienen los aminoglucósidos, chicos? ¿Qué efecto antibacteriano tienen los aminoglucósidos? Bactericida. Muy bien, bactericida. ¿Cuál es su mecanismo de acción? Queda la formación del complejo. Dice doctora, de la subunidad 30S. Muy bien. Hablemos de los otros antimicrobianos que actúan inhibiendo la subunidad 30S, pero ya en la fase de elongación, ¿no? Porque estos actuaban sobre la fase de inicio. Ahora, en la fase de elongación, sobre la subunidad 30S, tenemos a las tetraciclinas. Yo les doy muchos tips y quisiera que realmente ustedes los tomen en cuenta, porque en el momento del examen, tanto antibiótico que se nos puede ir nombres, se nos pueden ir tantas cosas. Cuando, digamos, yo les decía penicilina, las penicilinas ¿en qué terminan? ¿En qué terminan las penicilinas? En silina, doctora. Silina. En silina. ¿Ya? Pero aquí ¿en qué terminan? Ciclina. Silina. Ciclina. Porque cuando yo les pongo en el examen, por ejemplo, porque ahorita vamos a ver cuáles son las tetraciclinas, yo les pongo las tetraciclinas de primera generación, segunda generación, ¿no? Ahí van a ver ustedes. Ahí están las penicilinas de primera generación y segunda generación. Hay una que es la doxiciclina y hay una penicilina, o sea, están las resistentes a las beta-lactamasas y eso les voy a enseñar hoy día. Está la oxacilina, la cloxacilina, dicloxacilina y se confunden con la doxiciclina. Y me están metiendo a la doxiciclina como si fuera una penicilina. Entonces, ¿qué yo les aconsejo? De hecho, que miren, clortetraciclina termina en tetraciclina. Su nombre es tetraciclina y es tetraciclina. Pero estas dos se pueden confundir. ¿Qué les aconsejo? Que se fijen en qué termina. ¿En qué termina? Ciclina. En ciclina. Entonces eso a ustedes ya les da la idea de que esta es una tetraciclina y nada que ver porque las penicilinas actúan inhibiendo síntesis de péptidoglicán, síntesis de pared. En cambio la tetraciclina inhibe síntesis de proteínas. Entonces son dos grupos de familias totalmente diferentes, ¿ya? Bueno, hablemos de las tetraciclinas.
Las tetraciclinas se denominan así. ¿Por qué se denominan así? Porque en su estructura están formados por 4 anillos cíclicos, de ahí tetra. Y cíclico es que están cerrados estos anillos, ¿no es cierto? Entonces viene de un ciclo, o sea, como si fuera realmente una bicicleta también aquí, pero no es bi, sino sería tetraciclina con 4 llantas, ¿ya? Entonces aquí estamos hablando, de ahí el nombre tetraciclina. Lo interesante de esto, si ustedes se fijan, las tetraciclinas vienen en las tetraciclinas 4 radicales. Veamos dónde está el radical 1 acá, el 2, el 3 y el 4. Estos radicales pueden ser sustituidos por otros elementos químicos, por otras moléculas químicas. Entonces, nosotros estamos viendo que la tetraciclina básica tiene esta estructura. Las tetraciclinas son una gran familia y de acuerdo al orden de aparición, se las ha clasificado en tetraciclinas de primera generación, porque son las primeras en haber aparecido, y las tetraciclinas de segunda generación. Las tetraciclinas de primera generación están constituidas básicamente por lo que es la tetraciclina propiamente dicha. Aquí está, esta es la tetraciclina propiamente dicha. Todo esto es igualito, solamente que en el radical 1 está un hidrógeno, entonces aquí hay un hidrógeno y aquí al lado otro hidrógeno. En el radical 2 está un grupo oxidrilo. En el radical 3 estaría un grupo, ¿qué es este? Un hidrocarburo, pero ¿qué se llama? ¿Se acuerdan? Bueno, yo no me estoy acordando, por eso les pregunto a ustedes, pero bueno, ahí vamos a tener a este tercer grupo y en el cuarto, en el radical 4 tenemos al hidrógeno. Y entonces esta es la tetraciclina propiamente dicha. Ahora miren, la clortetraciclina se llama clor porque debe de poseer cloro, pues de ahí el nombre de cloro. Entonces fíjense en relación a la tetraciclina. Estos radicales, ya saben, se van sustituyendo aquí, ¿no? Estos elementos sustituyen a estos radicales que están acá, sustituyen y forman lo que se llama la tetraciclina. En la clortetraciclina, los primeros radicales son sustituidos por los mismos elementos, fíjense, o por la misma molécula en este caso. Pero el radical 4, en vez de que tenga el hidrógeno, tiene el cloro y de ahí que esta tetraciclina cambie de nombre a clortetraciclina. Sigue siendo una tetraciclina, pero con cloro, y en virtud de ello su nombre es clortetraciclina. Luego tenemos a la oxitetraciclina, oxi, entonces va a haber un radical oxidrilo. Y si ustedes son observadores, ya también aquí está la molécula básica de la tetraciclina. Aquí está, esto es idem, esto es idem, esto es idem. Ya también el único cambio que se da es ya al revés del otro caso, que era en el radical 4. Acá el grupo oxidrilo reemplaza al radical 1. Y de ahí que el nombre de esta tetraciclina comience con este elemento que se cambia con esta molécula y se va a llamar oxitetraciclina. Si aquí se ha cambiado el cloro, entonces es clortetraciclina. Y esta que es la molécula básica se llama tetraciclina. Todas esas entonces son las tetraciclinas de primera generación. Las tetraciclinas de segunda generación, yo les voy a dar aquí, como les digo, tips para que se acuerden. Es un efecto, yo les digo dominó, pero es para que se acuerden. Do de doxiciclina y mino de minociclina. Entonces, si ustedes agarran y cortan la palabra dominó. Las tetraciclinas de segunda generación son dominó. Y así se van a acordar. Dominó, ¿de dónde viene? De doxiciclina. ¿Y mino de qué? Minociclina.
Todas estas tetraciclinas se aplican y se usan mucho en odontología. Mucho, mucho, mucho. Las tetraciclinas, entonces, ya saben, estructura química, ya la saben, cuál es la estructura química. Su mecanismo de acción va a ir a bloquear la fase actúa en la elongación, en la subfase de reconocimiento, bloqueando que el sitio A, ¿no es cierto?, sobre la subunidad 30S, y también en muchos textos dicen reconocimiento del aminoácido RNA de transferencia. ¿Por qué? Porque el RNA de transferencia tiene que entrar al sitio aminoácido. Este era el sitio peptidil y este era el aminoácido. Entonces, las tetraciclinas bloquean. Este bloqueo, como ya se los he comentado en muchas oportunidades, es un bloqueo transitorio. Por lo tanto, el efecto de las tetraciclinas va a ser un efecto bacteriostático. Hablemos de los otros fármacos que van a ir a interrumpir la síntesis proteica sobre la subunidad 50S. Hasta el momento, ¿tienen alguna duda, chicos? ¿Alguna duda, alguna aclaración que deseen? Hola, chicos. ¿Todo claro hasta aquí? Sí, doctora. Bueno, estamos viendo, entonces, fármacos que inhiben síntesis de proteínas sobre la subunidad 50S. Hemos visto hace minutos atrás que existen tres familias de fármacos que inhiben síntesis de proteínas sobre la subunidad 50S. Estos son las lincosamidas, el cloranfenicol, y vamos a tener a los macrólidos, ¿ya? Y también algunas, aquí se agrega a un nuevo grupo que son las estreptograminas, ¿ya? Pero los más importantes, aquí debería estar, en vez de esto, deberían estar los macrólidos, ¿ya? Hablemos de las lincosamidas y el cloranfenicol. Las lincosamidas y el cloranfenicol, como ustedes saben, y lo acabamos de repasar, van a interferir la fase de síntesis justamente en la fase de elongación, en la subfase de transferencia. Sabemos que el aminoácido debe ir del sitio P al sitio A. Ahora miren, tanto lincosamidas como cloranfenicol hacen lo mismo, pese a que pertenecen a familias diferentes. Estas dos familias, aunque ustedes no lo crean, hacen el mismo mecanismo de acción. Y esto que estoy recalcando tanto en este momento, van a ver, porque hoy día vamos a hablar un poco de resistencia, qué implicancia tiene la resistencia de los antibióticos. ¿Ok? Entonces, el cloranfenicol y las lincosamidas hacen lo mismo. El cloranfenicol es un agente químico que se lo obtuvo de una bacteria, ¿no?, que es el Streptomyces. Actualmente, si ya se ha purificado y ya se sabe la fórmula química del cloranfenicol, evidentemente ya se puede sintetizar químicamente en laboratorios, pero inicialmente es producido por esta bacteria, vale decir que sí, realmente es un verdadero antibiótico. Esta es su fórmula química. Aquí ustedes ven, dice sitio de acetilación del cloranfenicol. Es una enzima, la cloranfenicol transacetilasa. Eso voy a hablar en minutos más adelante, ya, porque estos sí ya son mecanismos de resistencia. Pero lo que yo quiero que ustedes entiendan acá, que es el cloranfenicol es un fármaco relativamente pequeño y que es sintetizado por esta bacteria, ¿ya? Ahora, las lincosamidas son dos, es una familia de dos miembros.
la clindamicina y la lincomicina, ¿ya? La clindamicina y la lincomicina, aquí está la clindamicina, esta es su fórmula química. Y si ustedes se darán cuenta, chicos, son fármacos bastante pequeños. Y su mecanismo de acción, básicamente, como ya hemos dicho, es inhibir a una enzima. Esta enzima que va y transfiere el aminoácido del sitio P al sitio A. Esta enzima se llama peptidiltransferasa, ¿no? Entonces, al inhibir esa enzima, se está inhibiendo este paso fundamental en la síntesis proteica. Pero ¿esa inhibición es permanente o es una inhibición transitoria? Transitorio. Es transitoria. Por lo tanto, el efecto antibacteriano es Bacteriostático. Muy bien, hablemos de los macrólidos. Los macrólidos son los fármacos que actúan en la última fase de la síntesis proteica, ¿no es cierto? Ahorita estamos haciendo recuerdo de lo que en la última fase de la elongación, por favor, de la elongación. Aquí voy a complementar lo que he dicho hace minutitos atrás. En la elongación. La elongación tiene 3 subfases: reconocimiento, transferencia, translocación. Y aquí el ribosoma se debe mover en este sentido, y como se mueve en este sentido, los macrólidos vienen sobre la subunidad 50S y ponen el bloqueo, ¿no es cierto? Impidiendo que se mueva el macrólido. Se llaman macro porque son antibióticos súper grandes, que pueden estar constituidos por 14 átomos, 15 átomos y 16 átomos. Dentro de los macrólidos, yo siempre les digo, acuérdense de sus chicas, ¿sí? Que han tenido a sus 14 años. Una tal Erika, eritromicina. Una Clarita, claritromicina. Una Roxana, roxitromicina. Y como eran jovencitos, yo digo, y las chicas son unas doncellas hermosas que huelen a flores, entonces que tenían un lindo aroma, oleandomicina. Entonces, fíjense, Erika, Clarita y Roxana son las que se deben acordar en los macrólidos de 14 átomos, ¿ya? Uno de los antimicrobianos más utilizados en odontología justamente es la eritromicina, que es un macrólido de 14 átomos. Se tiene que entender eso, ¿no? Porque si le vamos a poner un mega bloqueo, no es pues bloquear aquí una enzimita, bloquear un sitio que es chiquitito. Aquí es un gran bloqueo, tiene que ser una piedra gigantesca más o menos, ¿no es cierto? Por eso los macrólidos pueden bloquear la fase de translocación del ribosoma. Son grandes, son antimicrobianos bien grandes. Les decía, la eritromicina es uno de los fármacos de primera línea cuando la persona es alérgica a las penicilinas. Si en su historia clínica el paciente refiere ser alérgico a las penicilinas, entonces como alternativa número 1 es darle eritromicina, que había sabido inhibir la síntesis proteica. ¿Ok? Después tenemos la claritromicina, roxitromicina, oleandomicina. Vamos a hablar y nos vamos a detener un ratito sobre la acitromicina. La acitromicina es un antimicrobiano de amplio espectro, ¿sí? ¿Y qué va a hacer esa acitromicina? Ya. La acitromicina es un antimicrobiano que además tiene una peculiaridad que quiero mostrárselas. Ya les he mostrado este videíto, creo. ¿Y qué está pasando aquí? Está el farmacéutico está dando todas las instrucciones a la paciente para tomar la acitromicina. Yo les voy a decir tres cosas de la acitromicina. La acitromicina es un fármaco que solo se toma una vez al día.
no es como la penicilina, no es como las cefalosporinas, que ustedes tienen que ir a reforzar la dosis cada 8 horas, a veces cada 12 horas. Aquí no, es una vez al día, vale decir una vez cada 24 horas. Se puede dar 3 días, máximo 5 días. Entonces uno debe preguntarse, ¿cuál es la razón para que nosotros tomemos solo 5 comprimidos o 5 cápsulas de acitromicina? En este caso es una dosis de la señora está tomando, es que la acitromicina tiene varias formas de presentación y en este caso es en suspensión, pero hagan de cuenta de que esto es una cápsula o una tableta. Entonces se está ingresando por todo lo que es, ya hemos dicho, el esófago, primero la faringe, el esófago, llega al estómago, aquí no se disocian las moléculas y recién cuando pasan al intestino delgado, recién ahí empiezan a absorberse los antimicrobianos y una vez que se absorban, pasan a la sangre. Y aquí está lo que yo quiero que aprendan. La acitromicina, una vez que se absorbe y pasa, ¿no es cierto?, desde el intestino hacia la sangre, la acitromicina puede ser absorbida, aunque ustedes no lo crean, por nuestros, ¿qué serán estas células? A ver, van a ver. Estamos viendo, estos son glóbulos rojos, linfocitos. ¿Y qué es esto? A ver, ¿qué es qué célula es la que están identificando aquí? ¿Qué célula es esta? Esta. ¿Los leucocitos, doctora? Muy bien, un leucocito, un polimorfo nuclear. Aunque ustedes no lo crean, miren cómo las moléculas de acitromicina, como si el polimorfo nuclear fuera un imán, empieza a atraer a la polimicina dentro de él. Obviamente, la acitromicina no hace nada a nuestro polimorfo nuclear porque nuestros ribosomas tienen unidades diferentes. La subunidad grande es 60S y la pequeñita es 40S y la unidad como tal es 80S. ¿No es cierto? Entonces, esta peculiaridad solo y exclusivamente la tiene la acitromicina. Ningún otro antibiótico tiene esa propiedad. Entonces, como uno entenderá, el polimorfo nuclear, además es un macrófago, es un fagocito. Por diapédesis sale del vaso sanguíneo y se dirige al sitio de infección. Entonces, cuando llega al sitio de infección, no solamente va a ir a fagocitar a las bacterias, sino también lleva el antibiótico y lo deposita en ese sitio. Miren, ahí está el estreptococo, está siendo fagocitado, pero lo interesante como les decía, del polimorfo nuclear, es que esta bacteria, o es que nuestra célula va liberando el antibiótico en este contexto donde están las bacterias ocasionadoras de la infección. Entonces, ¿qué hace estos antimicrobianos? ¿Qué hacen? Empiezan a entrar ya también dentro de la bacteria. Empiezan y tienen que atravesar ¿qué? Para ingresar dentro de la bacteria, el antimicrobiano tiene que atravesar la pared celular, la membrana citoplasmática y entra al citoplasma donde se encuentran los ribosomas. Y los ribosomas tienen 2 subunidades, estas están al revés, la subunidad 30S, que es esta chiquitita de aquí arriba, ¿y qué sería esta subunidad? 50S, doctora. ¿Qué sería esto de acá? ¿Qué sería eso que estamos viendo acá? La arena. ¿Y qué sería este choricito que está saliendo aquí? Parece un choricito. Miren aquí cómo está saliendo. Miren. ¿Qué sería eso? Proteína. La proteína que se está biosintetizando, ¿no es cierto? Y lo que hace el macrólido, como es grande, ya les he dicho, deja que el ribosoma se mueva. O sea, ya no se mueve. Entonces, para darnos cuenta, esta es una bacteria con movimiento y esta es una bacteria estática.
Entonces, la citromicina es un macrólido y el efecto de los macrólidos son bacteriostáticos. ¿Pero qué favorece que la bacteria esté estática? Favorece a que los neutrófilos vengan y las Sí, que. y las fagociten. Me estoy dejando entender, chicos. Entonces, algo que tiene que quedar claro en esta clase, que la citromicina es un macrólido de 15 átomos, ¿sí? De 15 átomos, pero es el único antibiótico, el único antimicrobiano que tiene actividad polimorfonuclear. Cuando ustedes lean en algún artículo, en algún libro o algo que diga actividad polimorfonuclear, solo va a ser la citromicina. ¿Y qué es actividad polimorfonuclear? ¿Es que la citromicina mata a nuestro polimorfonuclear? No, lo utiliza como transporte. Y como el polimorfonuclear está siendo llevado con la sangre a todas las partes del cuerpo, va a llegar la citromicina a todas las partes del cuerpo y lo deseable es que llegue pues al sitio de la infección y como que ustedes han visto en la animación, llega al sitio de infección. Y esto se ve potenciado, es algo lo máximo. ¿Por qué? Porque ni bien llega el polimorfo nuclear al sitio de la infección, fagocita a los microorganismos y al mismo tiempo va liberando ¿qué? La citromicina. La citromicina luego es absorbida por las paredes celulares del microorganismo, atraviesan membrana, van y su blanco es la inhibición de la síntesis proteica y bloquea la fase de translocación, ¿sí? Entonces, todos los macrólidos bloquean, pero la única que tiene actividad polimorfonuclear es la acitromicina. Muy bien, macrólidos de 16 átomos, otras chicas. La rosaramicina, que era una creída, ya mentira, no, la espiramicina, porque dicen, es una espirada. Y entonces ahí está, ¿no? La rosaramicina, la espiramicina y la josamicina. Todos estos se van a acordar, chicos, entonces los macrólidos de nombres de chicas. ¿Macrólidos de qué? De 14 átomos, 15 átomos y de 16 átomos. A ver, ¿cuáles son los macrólidos de 14 átomos? Eritromicina. Micina, la citromicina, la oleandomicina. Eritromicina, claritromicina, roxitromicina y oleandomicina. ¿Cuál es el único macrólido de 15 átomos? Porque solo es el único de 15 átomos que tiene actividad polimorfonuclear. La citromicina. Macrólidos de 16 átomos. Roxamicina. Rosa. Samicina. Después espiramicida y josamicina. Josamicina. Muy bien, chicos. Very good. Entonces ahí estamos hablando de la actividad. Inhiben la translocación del ribosoma y por lo tanto detienen la síntesis proteica y son fármacos bacteriostáticos. Como les había dicho hace rato con chanchulla, ¿no? El único fármaco, por eso está aquí solitito, que es bactericida son los aminoglucósidos y el resto de todos estos, ¿qué son? Todos los que actúan en la Bacteriostáticos. Listo. Todos los que actúan en la fase de elongación son bacteriostáticos. Facilito. ¿Sí, chicos? Ahí está. He encontrado este artículo. No, eso en realidad es una tesis, pero me ha parecido interesante. Porque los macrólidos ponen aquí el bloqueo, ¿no es cierto? Porque el ribosoma se mueve aquí. Pero he visto, miren, y esto se los comparto por eso, en esta tesis he encontrado que los macrólidos, aparte de inhibir la traslocación del ribosoma a este lado y poner aquí el bloqueo, los macrólidos también van a ir a inhibir a la peptidiltransferasa, impidiendo que el aminoácido vaya del sitio P al sitio A, ¿no? Entonces eso se los he traído para que ustedes también sepan
que había habido entonces los macrólidos tienen dos mecanismos de acción. Volvemos a hacer énfasis en lo que les he mostrado, ¿no? Clima, te amo. A ver, ¿cuáles son los antimicrobianos que actúan sobre la subunidad 50S? Los 50S, rápido. cloranfenicol, lisocol, La tetraciclina. La tetraciclina. macrólidos, Muy bien. Cloranfenicol, lincosamidas y macrólidos actúan sobre la subunidad 50S, por eso es clima. Y te amo es sobre la 30S, que eran las tetraciclinas y los aminoglucósidos, ¿no? Esto se los he traído y no quiero que se olviden. Tetraciclinas y aminoglucósidos. ¿Cuál es el único bactericida? los aminoglucósidos. Y el resto, tetraciclinas, cloranfenicol, lincosamidas y macrólidos, ¿qué son? Bacteriostáticos. A ver, ahora para acordarnos de los aminoglucósidos nos vamos a acordar de la gentamicina. G de gentamicina, E de streptomicina, N de neomicina, T de tobramicina, A de amicacina. Falta canamicina, ¿no? Gentamicina. Primero dijimos streptomicina, gentamicina, neomicina, amicacina, canamicina, tobramicina, cisomicina, paramomicina. Hay muchos, pero digamos los más importantes son estos. ¿Cuál es el más de los aminoglucósidos? ¿Cuál es el más utilizado en odontología? La gentamicina. Muy bien, fármacos que inhiben síntesis de ácidos nucleicos. Son también fármacos, voy a empezar a hablar primero de los antibacterianos, ¿ya? Los fármacos que inhiben la síntesis de ácidos nucleicos lo pueden hacer a dos niveles. O inhiben la síntesis de ADN o inhiben la síntesis de ARN. Entonces, veamos cuáles son los fármacos que inhiben la síntesis de ADN, las quinolonas y el metronidazol. El metronidazol, chicos, yo en algunos grupos, creo que me he olvidado en los primeros del jueves, no les comenté del metronidazol, ¿no? El metronidazol, y se los digo ahora, por favor, tomen apunte. El metronidazol sí es un fármaco que viene a ser un derivado de los imidazoles. A ver, ¿dónde estaban los imidazoles? Voy a volver a tocar esto, pero con mayor profundidad. Ya. Fármacos que lesionan la membrana, ¿no es cierto? Y aquí estaba. Los antifúngicos y los antibacterianos. Los antifúngicos, los imidazoles. Los imidazoles hemos dicho el clotrimazol, miconazol, ketaconazol, fluconazol, itraconazol, tioconazol. ¿Y por qué aquí no está el metronidazol? El metronidazol es un derivado de los imidazoles, pero no es antifúngico y tampoco actúa lesionando la membrana biológica. Como ustedes están pudiendo apreciar, el metronidazol es un fármaco que lesiona o inhibe síntesis ¿de qué estamos viendo ahorita? ADN. De ácidos nucleicos, de ADN. Entonces, hay dos, el metronidazol no es una familia, entonces es fármaco único. Es un derivado de los imidazoles, pero actúa sobre bacterias y algunos parásitos. Las quinolonas sí son una familia. Estos dos entonces inhiben síntesis de ADN. ¿Qué fármacos inhiben síntesis de ARN? Los que inhiben síntesis de ARN son la rifampicina y este nuevo fármaco que ha aparecido, la fidaxomicina, es un nuevo fármaco, pero no sé si habrá en Bolivia. Pero de todas maneras, ya sabemos que la rifampicina sí hay en Bolivia, pero es de uso exclusivo del Ministerio de Salud.
y deportes. ¿Por qué? Porque la rifampicina forma parte del programa de la antituberculosis y esta no se puede vender por nada del mundo en farmacias. Es de administración exclusiva del Ministerio de Salud, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque forma parte del programa de tuberculosis, antituberculosis. Y ahora aquí existe otro grupo de antimicrobianos que van a ir a inhibir o interferir en vías metabólicas. ¿Qué vías metabólicas? Vías metabólicas que ayudan a formar el ADN. ¿Qué fármacos son estos? Las sulfonamidas, el trimetoprim y el PAS, que es el ácido paraminosalicílico, ¿ya? Entonces tenemos estos, en realidad tenemos dos grupos de antimicrobianos, los que inhiben síntesis de ácidos nucleicos. La diferencia aquí es que los ácidos nucleicos son de dos tipos, el ADN y el ARN. Y el otro grupo de antimicrobianos, entonces este sería 1 y este vendría a ser 2. Sería el que va a ir a interrumpir la vía metabólica de biosíntesis del ADN. Empecemos por el primer grupo. Hablemos del primer fármaco, que son los primeros fármacos, porque es una familia, la familia de las quinolonas. Las quinolonas son fármacos que actúan inhibiendo sobre todo a la ADN polimerasa, no, a la ADN girasa, a la girasa, a esta. Su blanco, hemos dicho, la ADN polimerasa va sintetizando el ADN, pero el ADN inicialmente queda así, ¿no es cierto? Como si fuera una escalera. Pero este se tiene que sí o sí sobreenrollar, porque si no se sobreenrolla, sabemos que la bacteria se mide en micras y el ADN mide 1 milímetro, es decir, que es 1000 veces más grande que la propia bacteria y solo podría entrar dentro de la bacteria si está sobreenrollado. La enzima que permite el enrollamiento del ADN es la ADN girasa, conocida también como topoisomerasa. Entonces, las quinolonas tienen como blanco a este enzima. Sí, ahí está, ¿no es cierto? Dice, se une a la ADN girasa o topoisomerasa que mantiene el estado de sobreenrollamiento del ADN. El complejo ADN girasa inhibe, entonces, si se inhibe esta enzima, ya la bacteria no puede seguir replicando, su ADN se separa. Y si no hay ADN, chao bacteria. Entonces, ¿qué efecto tienen las quinolonas? ¿Bactericida? Bactericida, muy bien. La respuesta correcta es bactericida. ¿Qué te llamas? Porque has sido ágil, rápido y veraz y estás muy atento. ¿Qué te llamas? Céspedes Luis. Ya, te vas a llevar 2 puntitos, ¿ya? En teoría 2 puntos porque has respondido y además estás muy atento. Ok. Entonces su efecto es bactericida. Ahora, las quinolonas se clasifican igual, de acuerdo a su orden de aparición. Y vamos a tener las quinolonas de primera generación, segunda generación y tercera generación, ¿no? Y esto es para que se acuerden. Tenemos aquí el ADN bacteriano, aquí es el antibiótico, estas son las quinolonas. Entran dentro de la bacteria a su citoplasma y ¿dónde se van a ir a pegar? Se van a ir a pegar a una enzima que permite el sobreenrollamiento. No se van a ir a pegar aquí, ni se van a ir a pegar acá, ni nada. Su blanco de la quinolona es esta enzima que permite el sobreenrollamiento y sabemos que esta enzima es la ADN girasa, ¿no? Les dije, las quinolonas pueden ser de acuerdo a su orden de aparición, quinolonas de primera generación, segunda generación y tercera generación. Las quinolonas de primera generación son el ácido nalidíxico, el oxolínico y el pipemídico. Estos solamente vamos a conocerlos. ¿Por qué? Porque estos se utilizan sobre todo para tratar infecciones urinarias. Básicamente, se utilizan para infecciones urinarias. Las de segunda generación, la norfloxacina o norfloxacino, sí se utilizan ya en odontología. Pero como ustedes verán, nos hemos dado la molestia de identificárselos. ¿Cuál es la
quinolona más utilizada en odontología. Y esta debe ser utilizada en casos ya severos, ¿ya? La ciprofloxacina. La ciprofloxacina, entonces, es una quinolona de tercera generación. ¿Por qué se caracterizan las quinolonas de tercera generación? Porque en su composición química se les ha añadido el flúor. ¿Y para qué se añade el flúor? Para mejorar su eficacia antimicrobiana, en este caso antibacteriana. ¿Cuáles son las otras quinolonas de tercera generación? El enoxacino, el temafloxacino y el ofloxacino. O ofloxacina, no importa, pueden terminar en O o en A. Entonces, las quinolonas como la norfloxacina y todas estas fluoroquinolonas, en especial la ciprofloxacina o la ofloxacina, son antimicrobianos de amplio espectro de acción. ¿Qué quiere decir eso? Que son capaces de contrarrestar infecciones por bacterias gram positivas y gram negativas. Pero una cosa que yo les recomiendo desde ahora, para que sean unas personas muy conscientes de lo que hacen. No van a dar quinolonas a pacientes en dos condiciones. Primera condición, de hecho no se da antibióticos así nomás a una embarazada, pero jamás se da una quinolona a una embarazada. ¿Por qué? Porque la quinolona está yendo a inhibir síntesis de ácido nucleico y está yendo a atacar a la topoisomerasa. ¿Y qué tiene que ver con la embarazada? Que la embarazada su bebé se está formando y por lo tanto las células de ese bebé están replicándose constantemente. Entonces nunca se da una quinolona en una mujer embarazada, porque podría ir a interferir sobre la neoformación de ADN del bebecito de reciente formación. Jamás, nunca, never in the life, quinolonas en mujeres embarazadas. ¿Y en qué otros pacientes? En niños, porque están en pleno proceso de crecimiento. No se da quinolonas en niños, a no ser que el médico, el pediatra diga, ¿sabe qué cosa? Su infección es tan severa que le tienen que dar quinolona. Pero ustedes ahí se respaldan, pues tienen que hacer interconsulta con el médico en alguna infección muy severa. Pero aquí se les está dando consejos para que ustedes los tomen en consideración, en cuenta en el momento de realizar sus terapias antimicrobianas. No se dan quinolonas en niños menores, inclusive de cuántos años, vamos a ponerle un tope, digamos, de 15 años para abajo, no se debería dar quinolonas, ¿ok? Son de amplio espectro. Si son de amplio espectro, entonces, ¿qué estamos diciendo? Que puede cubrir infecciones. ¿Por qué? Causadas por, ya pues. Bacterias gram positivas y bacterias gram negativas. Exacto. Por infecciones causadas por bacterias tanto gram positivas como gram negativas. Claro, porque ambas tienen ADN. Muy bien. Segundo fármaco que vamos a ver ahorita, que es el metronidazol. Miren el metronidazol cómo es, parece una hoz. Por eso cuando esto se activa, porque hay una proteína que lo activa, esto va dando vueltas y cortando el ADN, ¿ya? Porque, el metronidazol, como les había adelantado hace minutos atrás, es un derivado de los imidazoles. Puede ingresar dentro de la bacteria por difusión pasiva. Llega hasta el ADN bacteriano y por este metronidazol se caracteriza porque tiene estos grupos. ¿Qué grupo es este? El grupo nitro. Y este va a ser el grupo nitro reducido, ¿ya? Estos grupos nitro, que es, digamos, son los más significativos, pero este en particular, ¿por qué le ponemos énfasis a este? Porque este grupo va a ser reducido por una proteína que solamente está presente en las bacterias anaeróbicas. Cuando este grupo nitro va a ser reducido, se va a activar el metronidazol.
¿Y saben qué va a pasar? Que ven este metronidazol, como les he dicho, empieza a dar como así como vueltas y va cortando hélices de ADN. Ni siquiera inhibe su síntesis, corta, rompe el ADN. Por lo tanto, su efecto es bactericida. Los únicos que hacen explotar la bacteria son los que inhiben síntesis de pared celular y de péptido glicano. ¿Sí? Pero el metronidazol es un excelente antibacteriano, pero lamentablemente no actúa sobre todas las bacterias. Solamente va a actuar sobre ¿quién? Fuerte. Bacterias anaeróbicas. Solo por bacterias anaeróbicas. Y en las aeróbicas, ¿por qué? ¿Por qué no? Porque en las aeróbicas lo que ocurre es que no existe esta proteína. Entonces, como no existe esta proteína, el grupo nitro no va a poder ser reducido y no se va a poder movilizar el metronidazol y en vano. Entonces, chicos, esto es importante que sepan, ¿ya? En el único tipo de bacterias que puede ser efectivo el metronidazol es en bacterias anaeróbicas. Con eso no estoy diciendo que va a ser solo contra gram positivas o gram negativas. No, las anaerobias y las anaerobias facultativas son un mundo de bacterias gram positivas y gram negativas. El metronidazol es de amplio espectro. No porque actúe sobre anaerobias van a decir es de reducido espectro. No. Es más, como les decía, son muy activos también sobre protozoos, sobre las amebas y sobre las tricomonas. Las amebas que causan la disentería amebiana. Hay amebas que también pueden causar enfermedad gingivoperiodontal, como por ejemplo la entoameba gingivalis. Las trichomonas vaginalis, que son protozoos de transmisión sexual, se tratan con metronidazol, ¿no? Entonces, el metronidazol es de amplio espectro. Sobre bacterias anaerobias, no nos olvidemos entonces, las anaerobias pueden ser gram positivas y también pueden ser gram negativas. Gram negativas. Si actúa sobre gram positivas, gram negativas y protozoos, deducimos que el metronidazol es un fármaco de amplio espectro. Serán, ahora escuchen la pregunta, ¿serán antimicrobianos bacteriostáticos, bactericidas o bacteriolíticos? Bacteriostático. Bactericidas, muy bien, bactericidas, very good. Hablemos de los fármacos que van a inhibir la síntesis de RNA. En los fármacos que inhiben la síntesis de ARN, tenemos a dos, hemos dicho, ¿no? A la rifampicina y a este último de reciente creación, de reciente descubrimiento, que es la fidaxomicina, pero que hemos dicho que no sabemos si en el fondo hay en Bolivia, pero por lo menos ustedes van a estar actualizados, ¿ya? Entonces, nos vamos a quedar con lo que hay en Bolivia, hasta lo que conocemos es la rifampicina. ¿Qué hace la rifampicina? La rifampicina se une a la ARN polimerasa. Si no hay ARN polimerasa, porque en el flujo de información es de ADN a ¿qué? ARN. A ARN. ¿Y de ARN a qué? Proteína. 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 ¿Qué se llama el proceso de ADN a ARN? Aplicación. Fuerte. Ay, ¿quién me está diciendo explicación? Transcripción, ¿lo ve? La transcripción, se está transcribiendo. ¿Y quién transcribe de ADN a ARN? Traducción, doctora. No es traducción.
No es transcripción. Me voy a poner a llorar. Es transcripción. Pero Transcripción. ¿quién hace la transcripción? ADN La polimerasa. ARN mensajero. ARN polimerasa. El ARN mensajero. Ay. Chicos, yo me voy a poner a llorar y ustedes van a ser los culpables. Es la metionina, doctora. Ay. ADN polimerasa, doctora. Y entonces yo voy a pensar nomás que bien que tomen exámenes presenciales porque yo me voy a dar cuenta nomás ahí que ustedes, si me están respondiendo tantas cosas así equivocadas, no están diciéndome pues lo que es. Si aquí está el ADN, de ADN se va a ir a copiar el código, es la transcripción. ¿Viene quién? ARN polimerasa. ARN polimerasa. La ARN polimerasa es la que copia el código genético de ADN a ARN, la ARN polimerasa. Entonces, ¿qué hace la rifampicina? Bloquea a la ARN polimerasa. Si no hay ARN polimerasa, ¿qué se impide? La síntesis de mensajero. La síntesis de, ARN mensajero. Mensajero. exacto, de ARN mensajero. Y olvídense, ya no hay, pues entonces la transcripción del gen, no va a haber proteínas ni. ¿Y qué va a pasar con la bacteria si no tiene ARN mensajero? ¿Muere o no muere? Muere. Indefectiblemente va a la muerte. Entonces ya saben, la rifampicina es lo mejor del mundo, la rifampicina. Si hubiera la posibilidad de recetar rifampicina, olvídense, médicos, odontólogos, tómense rifampicina. Y después, ¿con qué tratamos la tuberculosis? Ya no habría ningún fármaco que trate la tuberculosis. Por eso es que no se vende rifampicina. ¿Ya? Entonces, ¿qué había sabido hacer la rifampicina? ¿Bloquear a quién? La ARN polimerasa. Y con lo que esto bloquea la síntesis de ARN mensajero. Como les hemos dicho, su uso es muy limitado. Además, ¿saben por qué? Porque las bacterias pueden ser mutantes fácilmente. Eso quiere decir que podrían cambiar su ARN polimerasa por otra enzima que vaya igual a transcribir el código genético. Por lo tanto, hay que cuidar mucho a la rifampicina para que no haya la aparición de mutantes resistentes, ¿ya? Es un antimicrobiano de amplio espectro de acción, tiene acción sobre gram positivas, gram negativas, y aquí está el boom de los boones, por eso la cuidan como oro. Actúa sobre los bacilos alcohol-ácidos resistentes, y ahorita es el primer antimicrobiano que estamos escuchando que actúa sobre los bacilos alcohol-ácidos resistentes. Después pueden actuar sobre clamidias, imagínense sobre virus pox. O sea, este fármaco es súper archimega buenísimo porque le destruye gram positivas, gram negativas, bacilos alcohol-ácidos resistentes, clamidias, virus pox, de súper amplio espectro de acción. ¿Ya? Entonces, entra la bacteria, pero dice, es útil en el tratamiento de la tuberculosis. Pero ojo, como pueden haber tantos mutantes frente a la rifampicina, para cuidar que no hayan mutantes contra la rifampicina, en el tratamiento contra la tuberculosis, y ustedes tienen que conocer porque en nuestro medio hay muchos pacientes tuberculosos y hasta a veces desconocen, y hay otros que saben y van a su consulta odontológica. ¿Ya? Pero si ya está en tratamiento y buen tiempo, cúrenlos, no hay problema. Pero si recién está empezando el tratamiento, llámenlos, aunque sea por ética y para no hacerles sentir mal al paciente, les dicen, ay, esto dura tanto tiempo, vuélvase de aquí a 2 mesecitos o voy a viajar, qué sé yo, para que por lo menos ya no ustedes estén expuestos a contraer la enfermedad. Pero cuando está ya el paciente en tratamiento, ya no hay ese riesgo de seguir difundiendo al bacilo. Pero miren, no se da rifampicina sola por este problema. Entonces, ¿qué se debe dar en un tratamiento adecuado en aquel paciente que sí se le ha diagnosticado tuberculosis? Se debe dar una combinación de antibióticos. Dentro de estas drogas antituberculosis, antimicobacterium, tenemos a la isoniazida o INH,
y al etambutol. Aquí dice, ¿no? La isoniazida inhibe síntesis de los lípidos de los ácidos micólicos. ¿Y el etambutol dónde? Para que ustedes tengan idea, este es el bacilo de la tuberculosis y ustedes han hecho una maqueta muy bonita. Han traído y me han hecho esto, hay dos grupos, uno que lo ha hecho en maqueta realmente y ha puesto los ácidos micólicos así, hay otro que ha hecho un plastoformo, pero sí identifican los ácidos micólicos. Miren entonces, ¿cuáles son los más utilizados en Bolivia para tratar la tuberculosis? Si ustedes se fijan, son varios fármacos, porque hay estrategias. Si ante el primer tratamiento no dan en una segunda fase y hasta tercera fase. Es más, miren aquí, la cicloserina había sido, ustedes saben que inhiben síntesis de pared, ¿no es cierto? Y dice inhibición de síntesis de pared y la cicloserina se había sabido utilizar contra el bacilo de la tuberculosis. Ahí está, Mycobacterium tuberculosis. El etambutol que acabamos de mencionar ahorita. ¿Qué inhibe? Inhibe igual síntesis de la pared celular ¿de quién? Del Mycobacterium. Ahí está. ¿Sobre qué lípido actúa el etambutol? Miren, la cicloserina sabemos que inhibe síntesis de péptidoglicán. En cambio, el etambutol inhibe este lípido especial que se llama arabinolactano. El etambutol entonces inhibe síntesis de pared, pero actúa sobre el arabinolactano. ¿Dónde está ahorita nuestra estrella del show? No estoy viendo aquí ahorita aquí tiene que estar, ¿no es cierto? Entonces, hemos dicho ahorita la rifampicina. ¿A qué enzima inactiva? ARN polimerasa. A la ARN polimerasa. Claro, aquí no está porque fíjense, no hay la ARN polimerasa, esta es la ADN polimerasa. Ah, no, sí, aquí está ARN polimerasa. Entonces, a este enzima. Entonces, aquí, ¿qué tenían que haber sacado? Aquí deberían haber puesto ¿qué? La rifampicina. La rifampicina. Rifampicina, estoy escribiendo mal. De una rifa, acuérdense, rifampicina, ya, rifampicina. Inhibe a la ARN polimerasa. En el primer grupo de antimicrobianos que se da inicialmente, cuando valga la redundancia, se va a iniciar un tratamiento contra la tuberculosis, inclusive se dan 4 antimicrobianos. La streptomicina, la rifampicina, que se asocia a la isoniazida y al etambutol. La rifampicina inhibe a la ARN polimerasa. La streptomicina, que ya hemos visto ahorita, es un aminoglucósido. Si es aminoglucósido, inhibe síntesis de proteínas sobre la subunidad 30S y es bactericida. Se agrega la isoniazida y el etambutol. ¿Qué hace el etambutol? Inhibe síntesis de pared, pero directamente sobre un lípido. ¿Qué es el lípido? El arabinolactano. Y la isoniazida o INH inhibe síntesis también de los lípidos. ¿No es cierto? Ahí está el etambutol. ¿Y dónde está la isoniazida? Tendría que estar sobre estos lípidos. Los nitroimidazoles, bueno, la cicloserina, y no estoy viendo aquí no, miren, ahí está el aminoglucósido, también es antituberculoso, y especialmente la streptomicina, no es cualquiera, sino básicamente la streptomicina, y el descubrimiento de la streptomicina, van a ver, tiene su historia, porque se descubre la streptomicina porque la tuberculosis antes era otra pandemia. Entonces, gracias al descubrimiento de la streptomicina, este señor que descubre la streptomicina se gana premio Nobel también. Pero bueno, no me está faltando aquí la isoniazida, pero finalmente ustedes ya saben que la isoniazida o INH inhibe los lípidos de la síntesis de la pared celular del Mycobacterium, o sea, de los ácidos micólicos. Aquí actúa la isoniazida, aquí.
Y al que le toque exponer tuberculosis va a tener que venir a darme esta diapositiva y me va a hablar de todo esto. ¿Ok? Muy bien. Hablemos de la actinomicina. Prácticamente la actinomicina es como solamente queda así como una miscelánea, como un cuento ya, porque antiguamente sí se ha administrado actinomicina, es más, ya ni se los he mencionado adelante. ¿Por qué? Porque la toxicidad de este compuesto o de este antimicrobiano impide su uso clínico. La actinomicina inhibía tanto la síntesis de ADN como de ARN. Entonces, un super antibiótico, pero ¿cuál es el gran problema? Que también inhibía el ADN y ARN de nuestras células. Por lo tanto, no es bueno ya dar actinomicina por los grandes efectos tóxicos que tuvieron sobre nosotros los hospederos. Entonces, habríamos terminado de explicarles esta primera parte. Las quinolonas y el metronidazol, la rifampicina, ya hemos dicho, no sabemos si hay en Bolivia, y la actinomicina, que ya ni siquiera le hemos mencionado porque la actinomicina inhibe estos dos ácidos nucleicos, pero por su potencial tóxico ya no se la usa en clínica humana, ¿sí? Y aparte hemos aprovechado de darles antimicrobianos antituberculosis, ¿ya? Pasemos a hablar de los antimicrobianos que intervienen en las vías metabólicas, y dentro de estos están las sulfonamidas, el trimetropin y el PAS, que es el ácido paraminosalicílico. Ok, vámonos a eso entonces. Dentro de las sulfonamidas, miren, es una familia grande. Está el sulfametoxazol, la sulfadiacina, el sulfasoxazol, la sulfametoxidiacina, la sulfametoxipirafina. No vamos a ver mucho esto. ¿Por qué? Porque muy rara vez vamos a utilizar sulfonamidas, ¿ya? Trimetropin, igual, ¿cuándo se utilizan las sulfonamidas y el trimetropin? Sobre todo combinados en infecciones gastrointestinales, ¿no? Entonces, estos fármacos los vamos a mencionar, pero no vamos a profundizar con respecto al tema. Aquí hay una estrategia de combinación que es el sulfametoxazol y el trimetropin, y ahorita vamos a ver qué hacen, ¿ya? Para que se forme el ácido nucleico de las bacterias, el ADN y el ARN, que ustedes saben que se forman en el mesosoma lateral, todo comienza por este compuesto que se llama el ácido paraminobenzoico, conocido como PABA. Ácido paraminobenzoico más pteridina, que es así como hacer una torta, es huevo más aceite, o digo harina más huevos. Ya digamos, el elemento básico es la harina más el huevo, digamos, ¿no? Entonces mezclamos esto y empezamos a batir. ¿Y quién bate? Una enzima. Esta enzima se llama pteridina sintetasa. ¿Por qué? Porque aquí hay pteridina. Entonces, al mezclar esto, la pteridina sintetasa va a permitir homogeneizar esto y se va a formar el ácido dihidropteroico. Ya estamos viendo, ¿no? Pteridina dihidropteroico, ya viene, ácido dihidropteroico. El ácido dihidropteroico, gracias a un aminoácido que es el L-glutamato, más esta enzima que va a ayudar a la reacción química, que es la dihidrofolato sintetasa, forman lo que se llama ácido dihidrofólico. El ácido dihidrofólico se va a ir a transformar en ácido tetrahidrofólico. ¿Pero con qué? Con el concurso de dos elementos aquí, que es el NAT reducido, más la dihidrofolato reductasa. Aquí era la dihidrofolato sintetasa y aquí se está reduciendo porque está aquí un hidrógeno, ¿no es cierto? Entonces la reductasa. Se forma el ácido tetrahidrofólico. El ácido tetrahidrofólico, aquí se han olvidado un pasito más, se forma en ácido fólico. El ácido fólico luego va a formar lo que es las timidinas. Sí, la timidina. Estamos hablando de las bases de nitrógeno, ¿no es cierto?
¿Cuáles son las bases de nitrógeno? Purinas y pirimidinas. Dentro de las pirimidinas tenemos a la base exclusiva del ADN, a la timina. Entonces, el ácido fólico forma timina y gracias a eso se forma ADN. Pero también forma purinas, por lo tanto puede formar ADN y ARN. Y la metionina, que es el aminoácido esencial para la síntesis de proteínas y que va a ser transportado por el primer RNA de transferencia, entonces la metionina había sido un resultado y su precursor es el ácido fólico. ¿Alguna vez ustedes han visto en los substratos nutritivos ácido fólico? El ácido fólico ayuda mucho a las mujeres embarazadas, les dan mucho ácido fólico. Porque ¿a qué ayuda? En la biosíntesis de ADN, de ARN y además en la síntesis proteica. Por eso es tan bueno el ácido fólico. Las bacterias, entonces, entérense, habían sabido sintetizar su propio ácido fólico. Ahora, si nosotros queremos interrumpir la síntesis de ácido fólico, podemos utilizar estos antimicrobianos que están aquí. ¿Qué hacen estos antimicrobianos? Por ejemplo, las sulfonamidas realizan una inhibición competitiva con esta enzima. Y a veces ocupan el lugar del PABA. Por eso dicen que las sulfonamidas tienen inhibición competitiva. Aquí veamos. ¿Qué hacen las sulfonamidas? Les decía, interfieren en el metabolismo ¿de quién? Del ácido fólico. ¿Y qué hemos visto? ¿Qué hace el ácido fólico? Va a ir el ácido fólico es precursor de la síntesis de purinas, de pirimidinas y también de aminoácidos. Básicamente, como les decía, las sulfonamidas van a ir a inhibir a esta enzima, a la pteridina sintetasa. Y también compiten por el PABA. Si se viene aquí en vez de PABA, entonces sulfonamidas más pteridinas bloquean a esta enzima, entonces ya no se forma ácido dihidropteroico. Listo, se está bloqueando. El trimetropin es el otro fármaco que de manera individual va a ir a bloquear igual a esta enzima, la dihidrofolato reductasa, y por lo tanto no se transforma el ácido dihidrofólico en tetrahidrofólico. Pero para sorpresa suya y de mí también cuando he leído, estos fármacos sueltos son fármacos bacteriostáticos. Si solamente se da sulfonamidas, este bloqueo había sido además solamente momentáneo y las bacterias vivísimas lo que habían sabido hacer es utilizar otra ruta metabólica, igual sintetizan ácido fólico. Igual el trimetropin solitito tiene efecto bacteriostático. Ahora recién van a entender esto. Si nosotros queremos bloquear la síntesis de ácido fólico en estos dos puntos claves, entonces, ¿qué han hecho? Han combinado una sulfonamida y el trimetropin y bingo de oro. Ahí sí, dos fármacos combinados van a lograr el propósito deseado, que es ser bactericida. ¿Y qué sulfonamida se combina con el trimetropin? El sulfametoxazol. El sulfametoxazol, 5 partes de sulfametoxazol más una parte de trimetropin van a ir a formar el cotrimoxazol. Ojo chicos, cuidado que se estén confundiendo, lean bien, cotrimoxazol. ¿Con qué se pueden confundir? Se pueden confundir con un antifúngico. ¿Qué dice aquí? Clotri. Este es Clotri. ¿Y este otro qué es? Cotri, exacto. Cotri. Y el otro es Clotri, ¿no? Clotri. Este es cotrimoxazol.
conocido también como Bactrim, ¿sí? El Bactrim, alguna vez seguramente ustedes han visto que los niños que tienen alguna diarreíta están tomando Bactrim. O también el famoso Bacterol que tomamos cuando estamos mal con alguna diarrea. El nombre comercial es Bacterol, pero el nombre genérico, que es el que tenemos que estudiar, entonces había sido sulfametoxazol más trimetropin, forman el cotrimoxazol. Ok, chicos, hemos terminado esta parte. Para que ustedes tengan un resumen muy bonito. Tenemos aquí bacterias gram positivas y aquí bacterias gram negativas. Aquí vamos a tener antimicrobianos que van a ir a ser activos contra gram positivos. Los que van a ir a actuar inhibiendo síntesis de péptido glicano, toditos los betalactámicos, los glucopéptidos, que son la vancomicina y la teicoplamina, y todititos los que no son, en este caso, betalactámicos. ¿Cuáles eran los no betalactámicos? Era la fosfomicina, la cicloserina, la bacitracina, y bueno, aquí están los glucopéptidos. Y aquí también se menciona a un nuevo fármaco que es la daptomicina, ¿ya? Entonces, chicos, esto vendría a ser, pero miren, la daptomicina está actuando sobre membrana. En cambio, todos estos sobre péptido glicano, ¿ok? Ya a nivel de lo que son, aquí si ustedes pueden ver, miren, síntesis de ADN, síntesis de proteínas. Entonces tenemos de todo un poco, ¿no? Ahora hemos visto las quinolonas actúan sobre la ADN girasa o topoisomerasa. Ahora miren las gram negativas, lo propio, ¿no es cierto? Fíjense, todos los betalactámicos actúan tanto en gram positivas como en gram negativas. ¿Qué fármacos son más activos sobre gram negativas? Las polimixinas, que les hemos dicho, ¿por qué? Porque actúan sobre la doble membrana, la membrana externa y la membrana citoplasmática. Ahora miren, las quinolonas actúan tanto en gram negativas como en gram positivas, por eso está en ambos lados. ¿Cuál es su blanco de acción de la quinolona? La ADN girasa o topoisomerasa, por lo tanto bloquea síntesis ¿de qué? De ADN y obviamente mata a la bacteria. Aquí está, miren, las sulfonamidas y el trimetropin que acabamos de ver actúan sobre estas enzimas, sobre la dihidropteroato sintetasa y sobre la dihidrofolato reductasa. Entonces son estas enzimas que son bloqueadas y por lo tanto no se forma ácido fólico y listo, la bacteria puede morir, pero si se actúa sinérgicamente, pero si es solitito las sulfonamidas, solitito el trimetropin, son fármacos bacteriostáticos. Sobre la RNA polimerasa, que es la que copia el código genético, ahí está RNA polimerasa, actúa la rifampicina, ¿no es cierto? Y las rifampicinas, tanto para gram positivas, aquí debería estar también gram negativas, bacilos alcohólacidos resistentes, inclusive aquí deberíamos tener bacilo alcohólacidos resistentes porque hay hartos fármacos que también actúan sobre los bacilos alcohólacidos resistentes, ¿no? Sobre los que actúan sobre síntesis de proteínas, los que actúan sobre la subunidad 50S, ahí está, macrólidos, lincosamidas y el cloranfenicol, ahí está. Y sobre la 30S, los aminoglucósidos y las tetraciclinas. Y miren, las flechitas vienen aquí. ¿Qué quiere decir eso? Que actúan sobre gram negativas y también sobre gram positivas, ¿no? Y este es un resumen muy bonito. No sé si les ha servido. ¿Qué les parece? Es un resumen que a mí me ha parecido muy útil para ustedes, realmente muy útil, ¿no? Entonces, es un resumen global de la mayoría de los antimicrobianos que actúan sobre las bacterias, ¿no? Sobre todo bacterias, estos son antibacterianos. Hablemos de los antivirales. La acción de los fármacos antivirales, chicos, o los antivíricos, pueden basarse en los siguientes puntos. Nosotros sabemos que en la replicación del virus, porque sabemos que los virus no se multiplican, se replican. Entonces, ¿dónde se puede ir a bloquear la replicación del virus? Desde la adherencia. Evitar que se unan a nuestro receptor humano sería lo máximo.
el hecho de que entren es otro punto de bloqueo. La descapsidación es otro punto de bloqueo. Este punto, la transcripción es bloqueo. La traducción, porque aquí nuestros ribosomas se lo traducen, es otro punto de bloqueo. La replicación de su ácido nucleico, otro punto de bloqueo. El ensamblaje o autoensamblaje y la liberación son 8 puntos de bloqueo. Pero sin embargo, ¿qué pasa con los antivirales? Hay problemas muy importantes con los antivirales. Los antivirales no se han desarrollado tanto como los antibacterianos, inclusive como los antifúngicos, por los siguientes problemas. Problemas de toxicidad selectiva. ¿Por qué? Porque los virus, chicos, los virus se replican pues dentro de nuestras células. Si nosotros, por ejemplo, queremos ir a inhibir su replicación o su traducción o su descapsidación, el fármaco tiene que entrar dentro de nuestra célula y si aquí se está traduciendo, tendría que ir a bloquear hasta nuestro propio ribosoma. Situación muy difícil. ¿Por qué? Porque es nuestro ribosoma. Entonces, hay mucha toxicidad con los antivirales, por supuesto, hay poca toxicidad selectiva. Por lo tanto, por eso hasta ahora, hasta el día de hoy, no se ha encontrado el fármaco adecuado, el fármaco para ir a eliminar por fin y para siempre al COVID. No hay. ¿No? Y hemos dicho que la estrategia son las vacunas y ahora están resurgiendo virus del sarampión, el virus sincitial, está resurgiendo el H1N1, la influenza. Estamos con dengue, chikungunya, creo que es la época, los años de pandemias virales, estamos viviendo algo inusual, estamos volviendo a tener pandemias por virus, ¿ya? Entonces, por eso es que los antivirales hasta ahora no hay el antiviral, el super antiviral que le dé solución al 100% en muchas de estas enfermedades virales, porque hay problemas de toxicidad selectiva. No se logra una actividad viral sin afectar el metabolismo de la célula infectada, claro, porque se replica dentro de nuestra célula. Y es inevitable, pues, que nosotros dañemos algo de nuestra célula, ¿no? Otro problema es alcanzar las concentraciones inhibitorias en el sitio de infección. ¿Por qué? Porque el sitio de la infección y el sitio de la replicación es nuestra célula, dentro de nuestra célula. Si yo le voy a dar un poquito más de dosis, ¿qué le puedo ocasionar a mi célula? Daño también a mi célula. Entonces, alcanzar una concentración inhibitoria en el sitio de la infección resulta ser también un desafío. Y no hay un método in vitro para evaluar la sensibilidad del antiviral. No es como el método de antibiograma que les he enseñado. No hay eso. ¿Por qué? Porque los virus son parásitos intracelulares obligatorios. Entonces, para poder lograr que un virus se replique, primero tenemos que tener cultivos celulares. Y después tenemos que infectar las células para que el virus se pueda replicar. ¿Y cómo yo voy a saber cuál es la concentración? ¿Mato, no mato? ¿Este antiviral es viricida, es virustático? No hay eso. No hay ese halo de destrucción como se ve, por ejemplo, en un medio de cultivo en bacterias. Entonces, no hay ese método in vitro que nos permite realmente evaluar la sensibilidad de los antivirales. Hay cuatro problemas básicos y fundamentales contra los antivirales, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son los antivirus? ¿Cuáles son los antivirales? Los vamos a clasificar así como hemos clasificado a los ¿Perdón? Perdón, no les escucho. La hora ya, dicen doctorita. Ya, perdón, escrito más, por favorcito, ¿ya? Termino con esta clasificación y me quedo aquí. Entonces, la clasificación de los antivirales, ¿cuáles son? 4. En 4 grupos, por favor, mañana continúo entonces con esto, pero sepamos en qué grupos están.
los análogos de los ácidos nucleicos. ¿Qué es un análogo? Hay antivirales que se parecen a las purinas, a las pirimidinas virales y se meten en vez de ellos. Eso es un análogo. Y dentro de esos análogos está el aciclovir, el ganciclovir, la vidarrabina y la idoxuridina. Los inmunomoduladores, que son los interferones, y ustedes saben que los interferones son producidos por nuestras células y que tienen la función de ir a proteger a las células que no han sido infectadas por virus. Es como si les estuvieran poniendo, así como en Wakanda Forever, que rodean a toditito, ponen, ¿no es cierto?, no sé qué era, un protector, ¿no es cierto?, para que no entren los invasores. Más o menos así, nuestras propias células sintetizan interferones para que nuestras células estén protegidas de los virus. Y dentro de los interferones tenemos los interferones alfa, beta y gamma. Luego tenemos los fármacos utilizados en la infección por VIH, que han sido, digamos, uno de los fármacos más desarrollados, porque la pandemia del VIH todavía persiste. Son años, desde 1980 hasta la fecha, la pandemia de VIH sigue. Entonces, eso ha hecho propicio que sean los antivirales más desarrollados y dentro de los principales está la acidobudina o acidotimidina. Y existen evidentemente otros fármacos antivíricos como la mantadina, el foscarnet y los que son anti-COVID que ahora también se están desarrollando. Tenemos los anti-H1N1. Entonces eso yo lo voy a desarrollar el día de mañana aquí mostrándoles todo esto, ¿sí? Los antivirales. Y vamos a terminar con antivirales, chicos, mañana. Y después ya hablo de resistencia, ¿ya? Eso es, chicos, muchísimas gracias. Entonces han habido, creo que 2 personas que se han ganado puntitos. Por favor, les voy a pedir que lo pongan ahorita en su chat. Y muchísimas gracias, ¿ya? Nos estamos viendo. Entonces, chao, chicos. Hasta la vista, baby. Que les vaya bien. Chao, chao, chao. Chao.